Hola, ¿qué tal? Somos el Norteñito Crew. El día de hoy les vamos a presentar un deck profile de un deck Kashtira. Es el deck que hemos estado jugando desde que fue el YCS de Las Vegas. Tenemos algo de experiencia con el deck, sin embargo, pues tampoco es como que seamos los mejores ni que tengamos el mejor deck armado, ya que el formato ha estado cambiando constantemente. Es por ello que a pesar de que les mostraremos alguna stage, vamos a hacerles énfasis en que el formato es lo que dicta qué es lo que te conviene estar jugando. Entonces, si ves que en tu local juegan muchos Kaijus, tienes que armar el deck de cierta forma. Si ves que juegan más lava golems o esferas de Ra de otra forma, etc. Es lo que ha hecho que este formato no se sienta tan opresivo como fue el formato de Tearlaments, pero a su vez también es la parte frustrante. Vamos a pasar a ver el main deck. De entrada tenemos las 3 copias del unicornio. El unicornio cae special si no controlamos ningún mono. Una vez por turno nos deja agregar una magia Kashtira del deck a la mano, y además cuando él declara ataque o si el oponente activa un efecto de mono, podemos activar su efecto para removerle un mono del extra deck al oponente boca abajo. Esto de que si el oponente activa un efecto de mono implica que después de que el oponente active el efecto de mono, ya que se resuelve ese efecto, en la siguiente ventana es cuando podemos prenderlo. Esos son los efectos if o sí, si están en español, pero su trigger cuando declara ataque es when, y esos triggers se hacen inmediatamente. Esto ha sido parte de lo que ha confundido a muchos jugadores y que se entiende el por qué puede ser un poco revoltoso. Después estamos jugando 3 copias del Fenrir. Fenrir, al igual que el unicornio, puede caer special siempre que no controlemos monos. Es siempre que no controlemos monos. No es una vez por turno por nombre ni nada por el estilo. Si bajo special a Fenrir o a unicornio y le hacen un efecto tipo compulsory, pues voy a poder volver a bajarlo inmediatamente. No hay ninguna restricción al respecto. Fenrir una vez por turno puede buscar cualquier otro mono Kashtira, y este cuando declara ataque o si el oponente activa un efecto de mono, puede tarjetear una carta boca arriba que controle el oponente y desterrarla boca abajo. Después tenemos una copia del ogro, que pues es la pieza más cuestionable. Parece que ahorita ya es estándar que todos jueguen uno, al inicio no lo estábamos haciendo. Puede caer special siempre que no controlemos monos. Una vez por turno él puede buscar del deck a la mano una trampa Kashtira, y si el oponente activa un efecto de mono o cuando él declara ataque, podemos activar efecto para excavar hasta 5 cartas del tope del deck del oponente y después removemos una de esas boca abajo. Esas 5 cartas que excavemos simplemente vamos a verlas y después se regresan en el mismo orden. Esto quiere decir que tenemos información sobre el siguiente turno del oponente, por lo que si es una carta muy buena la que seguía, probablemente se la vamos a quitar, o podremos quitarle alguna pieza que sepamos que solo se juega una copia o algo por el estilo. Después de los monos menos estándar están la Kashtira Tearlaments, que muchos ya la han estado cortando. A nosotros nos sigue gustando lo suficiente, ya que es otro extender genérico que es buscable, y ella lo que hace es que estando en mano durante cualquier main phase puede activar su efecto rápido para caer special. Después de que cae, tienes que remover una carta ya sea Kashtira o Tearlaments de tu mano o cementerio, y además cuando cae, tiene un trigger, el cual nos permite ya sea tirar 3 cartas de nuestro tope del deck o el del oponente. Usualmente no lo activamos ese efecto para milear, a veces llegamos a necesitarlo, sobre todo si queremos que nuestro Arise Heart se quede con más materiales, en cuyo caso probablemente milemos al oponente, esto suponiendo que ya sabemos que no es un mirror, o muchas veces igual si ya tenemos a la Arise Heart en campo, decidimos milear al oponente para obtener información sobre su deck. Y bueno, el efecto que en este deck no es relevante es que si ella se va por un efecto de carta al cementerio, podemos milear 2 de nuestro tope, aunque creemos que en este deck nunca lo hemos usado. Después tenemos 2 copias del Scarecrow Kashtira. Él, al igual que la Kashtira Tearlaments, puede caer special durante cualquier main phase, y después de que cae tenemos que remover una carta de nuestro cementerio o mano, ya sea una carta Kashtira o un Scarecrow. La diferencia es que su efecto en campo sí es muy bueno, ya que, bueno, para empezar, él puede pegar estando en defensa, y si lo hace puede utilizar su defensa como ataque para el cálculo, y pues tiene 2600 de defensa, o sea que está muy fuerte. Solo como pequeño spoiler, Fenrir más Arise Heart más Scarecrow son 8000, entonces ese tipo de cuentas son las que les mencionamos muchas veces que es importante tenerlas en mente, ya que de esa forma podemos llegar a las OTKs mucho más fácil y sin estarnos estresando al respecto. Su efecto más importante es que cualquier mono del oponente que pelee contra cualquier Kashtira que controlemos va a ver sus efectos negados hasta el final del turno, y eso de que pelee es desde la declaración. Entonces, por decir algo, si tenemos a este mono en el campo y un Fenrir, si entramos a batalla y el oponente controla un dragón, independientemente de que este haya activado o no su efecto, si declaramos ataque con el Fenrir al dragón, desde el momento en que estamos declarando, ese dragón ya está negado, por lo que en la misma declaración podríamos activar el efecto de Fenrir para removerlo boca abajo, y esto es gracias al efecto continuo del Scarecrow Kashtira. Y después, ya para terminar con los monos Kashtira del main deck, estamos jugando únicamente 2 copias de Arise Heart. Anteriormente hemos jugado 3, pero cuando hacíamos eso hubo un juego en que briqueamos con 2 en mano y pues sí, no está tan chido. Él tiene 2 efectos, el primero de ellos podemos activarlo estando en mano si controlamos cualquier mono Kashtira, y podemos hacer que caiga special al campo. Si usamos ese efecto,
Por el resto del turno ya solo podemos invocar exits, y eso usualmente en este deck no importa tanto, aunque no vamos a negar que nos hemos equivocado un par de veces, pero pues no es tan importante. Su otro efecto es estando en campo, y es un efecto de ignición, es decir, tenemos que activarlo, no es un trigger en cuanto cae, y es que el turno en que fue invocado normal o especial, podemos remover por coste una carta Kashtira del deck para que después por efecto el oponente remueva 3 cartas de su tope boca abajo. Eso es muy importante para varios de los combos, y pues ahí podemos ver que estamos empezando a desmadrar un poquito el deck del oponente. Pero bueno, en cuanto a monos Kashtira, eso fue todo. Después, en cuanto a las magias del deck, estamos jugando 3 copias del campo. El campo tiene 3 efectos. El primer efecto es que en activación es una rota para los Kashtiras, por lo que es otras 3 copias de Unicornio, Fendre o el mono que necesitemos, bastante estándar para los tiempos modernos. Su segundo efecto es que todos los monstruos que controlamos ganan 100 puntos de ataque y defensa por cada atributo diferente de monos que haya en campo. Y ese bono de ataque que se le da a nuestros monos es a todos, no únicamente a los Kashtira. Hay mucha gente que se suele equivocar al respecto, ya que cuando bajamos cosas del extra deck también reciben este bono. Y pues el último efecto sí es importante, aunque no se usa siempre, pero su último efecto es que si un Shangri-La activa su efecto este turno, en la resolución podemos intentar activar este efecto para tarjetear una carta en campo y destruirla. Como ya sabemos, de alguna forma todos los campos que son parte de este mismo lore, ya sean el Scareclaw, el de los Tearlaments y en su caso este, todos tienen un efecto para destruir carta, solo que el de este campo es un poquito más complicado de conseguir. Y después tenemos una copia de Terraforming para un poquito más de consistencia. Hablando de consistencia, pues tenemos las 3 copias de la Prosperity, que aunque no parezca, este deck suele briquear un poquito más de lo que debería, a pesar de que tiene suficientes one card combos. Pero en fin, después tenemos 3 copias de la Kashtira Theosis. Esta magia tiene 2 efectos. El primero de ellos es que tarjeteamos un Kashtira en campo para después invocar desde el deck cualquier Kashtira que tenga un atributo distinto que el que tarjeteamos. Después de utilizar este efecto, por el resto del turno solo podemos bajar exits. Y su otro efecto es que si esta carta es removida, podemos tarjetear cualquier carta Kashtira que tengamos removida para recuperarla a la mano. Entonces es muy buena carta. Como lo veas, invoca del deck y recupera del Vanish. Entonces son 2 buenos efectos en una sola carta. Sabemos que a veces puede ser medio brick porque a pesar de que es una teleport es condicional a que ya tengamos un mono, pero vale la pena ese riesgo de briquear con ella. Después tenemos 3 copias de la Kashtira Bird, que debatiblemente es la carta más rota del deck y no me sorprendería que fuera la primera carta en salir tocada en la siguiente banlist que tengamos. Esta magia continua tiene 3 efectos. El primero de ellos es que una vez por turno podemos bajar normal summon cualquier mono nivel 7 de nuestra mano sin tributar. Esto obviamente nos sirve mucho con nuestros Kashtiras, pero en teoría podríamos estar jugando cartas como el Pankratops en la banca o Kaijus, y si necesitáramos hacerlo podríamos bajarlos normal summon. Su segundo efecto es que una vez por turno durante la main phase podemos invocar de manera especial cualquier Kashtira que esté en nuestro cementerio o en nuestros removidos. La única restricción es que no se puede invocar un exit con este efecto, pero pues si podemos revivir un unicornio podemos aventarnos todo el loop completo de hacer otra vez las plays, o igual con el Fenrir muchas veces avanzamos lo suficiente al estado de juego. Es decir, cuando le juegas este deck probablemente sea la carta más importante para estarle quitando, ya que si le puedes romper el campo pero no le quitaste la Bird, lo vuelve a armar. El último efecto de la Bird es que si el oponente activa una magia o un efecto de una magia mientras controlamos un Kashtira, en la resolución podemos removerle 3 cartas del cementerio boca abajo. Es una lástima que ese último efecto forzosamente tenga que desterrar 3 cartas, sin embargo sabemos que es muy bueno, ya que eso hace que cartas como la Branded Fusion o incluso en el Mirror la propia Bird, si activan la carta o el efecto, se empieza a poner extraño. Después, en cuanto a trampas, estamos jugando una Kashtira Preparations. Esta tiene 2 efectos, similar a la Bird. Esta convoca ya sea en nuestra mano del Vanish cualquier Kashtira, y esta si no le interesa que sea un exit, puede hacerlo, así que por eso se empieza a jugar un poquito más que antes. Y su segundo efecto es que si el oponente activa una trampa mientras controlamos un Kashtira y esta carta ya estaba boca arriba, en la resolución podemos verle la mano y removerle una carta de la mano boca abajo, por lo que es una buena forma de disrupción, y pues también sabemos que es buena carta sobre todo en matchups como el Traptrix o el Labyrinth, que son los decks de trampas que hay actualmente en el formato. Y después, para terminar con lo que es el engine de lo Kashtira, estamos llevando la copia de Big Bang. Big Bang tiene 2 efectos. El primero es que estando en campo, siempre y cuando en cualquier lado del campo haya cualquier exit Kashtira, podemos activarla, y esta carta lo que va a hacer es como una mini Evenly, nos obliga a ambos jugadores a quedarnos únicamente con un solo mono y los demás tenemos que removerlos boca abajo, aunque sinceramente ese efecto no se usa muy seguido, ya que el principal uso que tiene dentro del deck es su efecto cuando es removida, ya que ese efecto nos permite activar para tarjetear cualquier exit Kashtira que controlemos, para recuperar uno de los materiales Kashtira a la mano, y después de forma opcional podemos bajarle
special, entonces nos permite generar loops con los monos Kashtira. Y en cuanto a las cartas Kashtira del main deck, eso va a ser todo. Ahora vamos a pasar a ver la parte que es el no engine que estamos jugando. El no engine que estamos jugando por lo pronto nosotros son 3 copias de la Ashe porque es la más genérica y la neta queremos ganarle bien facilito al Branded haciéndole Ashe a la Branded Fusion. Sabemos que es un meme y es un sueño, que nadie se lo tome personal. Después la otra carta que es muy estándar en el formato son las 3 copias de Impermanence. Lo mismo de siempre, es que es muy buena sexta carta y pues es lo suficientemente versátil. Después ya en cuanto a decisiones un poquito más cuestionables que nos han dado resultados decentes, es que estamos llevando 3 copias de la Ghost Murder, también para negar efectos de mono similar al Impermanence, y como esta carta simplemente nos pide descartarla, a pesar de que ya hubiese a Reinhardt en campo, pues podemos siempre estarla activando, y dentro del deck le tenemos un valor especial a esto de las tuners de nivel 3. Una tuner de nivel 3 más cualquier Kashtira nos da acceso a la Barón, y eso está fuerte. Además de que puede llegarse a dar el escenario de que nos ayude a ganar en tiempo, aunque no es para eso. Después, para continuar con las hand traps, estamos jugando 3 copias de Fake Veiler, que está medio raro, ya que les comentamos que la Murder nos gusta porque solo se tiene que descartar y no pide tocar cementerio, a diferencia de la Veiler que sí pide hacerlo. Sin embargo, estos efectos de negar mono son muy buenos en este formato, sobre todo para el Mirror. En general nos parece buena carta. Sí, estamos jugando 12 hand traps, de esas 12, 9 son para negar efectos de mono, y en todo caso, a pesar de que yo juego Fake Veiler, si yo voy primero y hago mi play de Reinhardt Pass y me quedo con las Veilers, yo me siento muy seguro pensando en que si me quitan a la Reinhardt o le niegan los efectos, ya las puedo volver a utilizar, y eso condiciona a mi oponente a que me tiene que quitar la Reinhardt aunque nomás le he hecho Impermanence, ya que si me lo puedo quedar de todos modos en el campo después de haberme gastado 1 o 2 Veilers en mi mano, sigo estando en una posición ventajosa respecto a él. Y pues las últimas cartas que traemos como no engine son una copia de la Trust y 2 copias de la TTT. Estas cartas sinceramente las estamos incorporando en el deck porque nos parece que el formato volvió a cambiar un poquito hacia atrás. Si se dan cuenta, cuando inició el formato, la gente estaba contemplando mucho los Board Breakers, que eran cartas como el Nibiru, los Book of Eclipse, Book of Moon, y pues ese tipo de cartas sí eran medio buenas, pero hacían que cartas como las TTTs fueran medio malas. Sin embargo, ahorita la gente otra vez vuelve a jugar hand traps, entonces si juegan hand traps, las 2 TTTs se vuelven mejores. De modo que si a mí me tiran una hand trap a cualquiera de mis Kashtiras, si ya tengo la Talents, voy a optar por verle la mano regularmente, para ver qué está jugando, qué cartas tiene en la mano, si le quedan otras hand traps, o si tiene engine para jugar. Si no tiene mucho engine, o tiene una carta en particular que sea su one card combo, por así decirlo, se la voy a quitar, y de esa forma ya me quedaría en una posición mucho más ventajosa. Pero pues bueno, estas cartas son sinceramente opcionales, pueden decidir qué cartas utilizar ustedes. Sinceramente, desde que agarramos el deck, las cartas que han seguido en el main deck han sido las 3 Ashe y las 3 Impermanence. Sin embargo, las otras 9 cartas han sido Forbidden Chalice, Forbidden Lands, han sido Book of Moon, Book of Eclipse, y las seguimos estando cambiando constantemente. Sin embargo, esto fue lo último que jugamos en un regional y que nos dio resultados favorables y nos sentimos muy cómodos al jugar. Pero bueno, en cuanto al main deck, eso sería todo. Vamos a pasar a ver el extra deck. En el extra deck estamos jugando 3 copias de Reinhardt. Reinhardt tiene 4 efectos. El primero de ellos es una condición de invocación alterna que nos dice que si en un turno en particular cualquier jugador activó alguno de los efectos de Shangri-La, durante ese turno se puede invocar este Exit simplemente encima de cualquier Kashtira. Entonces vuelve mucho más sencillo bajarlo, ya que normalmente requeriría 3 cuerpos de nivel 7. Su siguiente efecto es que mientras él esté en campo, todas las cartas que se vayan a ir al cementerio se van removidas en su lugar, es decir, es macro. Aparte tiene un efecto mandatorio que nos hace que una vez por cadena, cuando se remueva una carta, tengamos que atacharle una carta a él de las removidas, y esta carta puede ser cualquiera, por lo que es posible atacharle cartas boca abajo, ya sean de nosotros o del oponente. La diferencia es que si vamos a seleccionar una carta boca abajo de nosotros, podemos verlas porque son nuestras cartas. Sin embargo, si vamos a escoger una carta boca abajo del oponente, no podemos voltearla, se tiene que hacer al azar, como quien dice. Y su último efecto, que probablemente es el más importante, es que una vez por turno, durante cualquiera de los turnos, podemos detacharle 3 materiales para tarjetear una carta en campo y remover esa carta que tarjeteamos boca abajo. Es decir, es un excelente spot removal, y pues esa mecánica de remover cartas boca abajo sabemos que es de lo más molesto, ya que fuera de este deck la mayoría no tiene cómo interactuar con esas cartas. En un deck cualquiera remueves una carta boca abajo y ya se perdió para siempre, pero en este deck si podemos llegar a una copia de Reinhardt, simplemente él la tiene que volver a tachar a su propio cuerpo como material y ya se quedó boca arriba, independientemente de que la tengamos que tachar y que se remueva boca arriba o que se vaya al cementerio si nos lo quitan con un Kaiju o algo, es irrelevante. Y pues en este caso nosotros estamos optando por jugar 3 copias, ya que en el Mirror es normal bajar uno y que si te rompen el campo además te puedan quitar el segundo con el efecto del unicornio o con un Diablosis. Entonces el tercer Reinhardt suele ser necesario únicamente para el Mirror. Después tenemos 2 copias del Shangri-La, de la papaya. Este mono también tiene 3 efectos. El primero de ellos es que si se va
a morir por batalla o por efecto, podemos detachar un material en lugar de que se muera. El siguiente efecto es que una vez por turno durante la standby podemos activar efecto para convocar desde el deck cualquier mono Kashtira. Y su último efecto es que cuando una carta que está en posesión del oponente se remueve boca abajo, podemos seleccionar una zona de magistrampas del oponente o de sus main monster zone para hacer que no la pueda utilizar. Son efectos muy buenos y sinceramente sí se siente como el alma del deck, ya que si activamos el efecto de ese mono o el oponente lo activa, es cuando la Reinhardt puede caer encima de cualquier Kashtira. Después traemos 2 copias del Zeus. En el Mirror se remueve mucho uno, pero pues ni modo, es parte del show. Después traemos una copia de Diablosis, que básicamente es el culpable de que se tengan que jugar tantas copias de los monos del extra deck. Este exit también tiene 3 efectos. El primero de ellos es que una vez por turno podemos detachar un material para ver el extra deck del oponente y removerle una carta de ahí boca abajo. El siguiente efecto es que si una carta en posesión del oponente se remueve boca abajo, podemos activar el efecto de él para que el oponente remueva cartas del tope de su deck igual a la cantidad de cartas que tiene removidas boca abajo. Ese efecto en particular es bastante molesto porque no solamente nuestro deck interactúa, sino que si el oponente activa también cartas como la Pod of Prosperity o la Pod of Desires en la resolución, si es que el oponente tiene una cantidad de cartas igual o mayor que sus cartas removidas, vamos a poder prender ese efecto. Sin embargo, si el oponente tuviera más removidas que cartas en el deck, no se puede activar. El último efecto que tiene y el que menos utiliza la gente es que si este mono en batalla mata a un mono, al final de la batalla podemos activar efecto para removerle una carta del cementerio al oponente. Después, en cuanto a los demás rango 7 que estamos jugando una copia del Dark Armed Dragon. Este mono igual se hace con cualquier cantidad de monos de nivel 7. La verdad es que es muy molesto, ya que puede destruir cartas en el campo y no es una vez por turno. Para ello tiene que detachar un material y tarjetear una carta que quiere destruir. Si esa carta la destruye, después tenemos que remover una carta de nuestro cementerio. Entonces no solo nos ayuda a limpiar el campo del oponente, sino que también en ocasiones nos ayuda a generarnos recursos, ya que podríamos, por ejemplo, activar una vez para tronar y removernos del cementerio una Bird, y volver a activar para tronar y después removernos una Teosis, de modo que la Teosis prende y podemos recuperar la Bird a la mano. Pero en fin, lo más normal es que este exit se baje con 2 materiales, sin embargo, en ocasiones se llega a bajar hasta de 3. Y pues la única restricción es que el turno en que use ese efecto, este mono no puede pegar. Después tenemos al Dracossack. De forma similar que el Armed Dragon, se utiliza para limpiar cartas del oponente. La única aplicación especial que tiene el Dracossack que no tiene el Armed Dragon es que el Dracossack puede quitarse Skill Drain, ya que el efecto de tronar del Dracossack te pide tributar un Mecha Phantom Beast. Entonces se puede tributar a sí mismo, por lo que dejaría el campo y pues ya quitamos la Skill Drain. Seguimos tentados a quitarlo del extra deck porque sinceramente tiene mucho que no lo bajamos. El Armed Dragon es muchísimo mejor, pero pues no resuelve el problema de Skill Drain. Y ya para terminar con los exits, estamos jugando una copia de Big Eye. Seguimos pensando en si deberíamos cortar el Dracossack para jugar el segundo Big Eye, ya que en el Mirror Match o en ocasiones cuando jugamos contra una Barón o un Chen Ying suele ser muy importante robarnos monos. Después, para terminar el extra deck, estamos jugando únicamente una copia de la Garuda, que igual es para removerla con la Pod y después que la Reinhardt se la tache de material, de modo que si nos quitan a la Reinhardt jalaríamos una carta. Una copia del Fósil es lo mismo, es para removerlo con la Pod y después se lo tachamos a la Reinhardt, y en caso de que nos quiten a la Reinhardt, esta carta quedaría en cementerio, por lo que podríamos después simplemente removerla para tronarle una carta del back row al oponente. Luego tenemos una copia del Omega, que sinceramente sí lo bajamos, aunque no mucho, y para terminar tenemos una copia de la Barón, que sí la bajamos mucho más. Es probablemente uno de los monos del extra deck que más invocamos, pero bueno, en cuanto al extra deck eso fue todo, y simplemente por compartirles un poquito les voy a mostrar el side deck que tentativamente ahorita estoy llevando, aunque ya le cambié unas cartas creo de cuando jugué el regional, que jugué hace unas 2 semanas si no me equivoco, pero pues igual les comentaría qué es lo que se cambió. De entrada están los gamas con el driver. La verdad es que sí es de las mejores hand traps ahorita, está muy fuerte contra muchos decks, e incluso a la gente como ya empieza a entender mucho mejor el Kashtira, a veces como que quieren leer que necesitas resolver tu campo, entonces se tientan mucho a tirarte Ash o se tientan mucho a tirarte la Lancea en la draw phase o en la standby para que no puedas activar TTT, pero que tampoco puedas resolver tu Prosperity. Entonces el gama se pone muy fuerte. Incluso en el Mirror esta carta lidia muy fácil con el Reinhardt, entonces por eso nos gustó mucho, y pues también porque nunca jalamos el driver, que suele ser la parte molesta de esto. Después estamos jugando una copia del Plumero para los decks de back row, y ahorita estamos contemplando 3 Cosmic Cyclones, que originalmente pensábamos que iba a ser por el Labyrinth y decks como el Traptrix, pero pues también ya asimilamos que va a ser mucho más por el Runic, y pues también 3 copias de Heavenly Match, que durante el regional eran nomás 2 copias y 2 copias, si no me equivoco en lugar del tercer Cosmic Cyclone traía un Lightning Storm que nunca fue relevante para nada, y en lugar de la tercera Heavenly Match traíamos una copia de la Dimensional Barrier, que igual era en teoría una puñeta mental por si ocupábamos resolver la Tross, poder setear algo que estuviera muy rotito. Y después traemos 3 copias de Magic Deflector, que esto igual ya está mucho más orientado
a pensar en jugarle a decks como el Runic o en caso del Mirror Match, ya que muchísimas personas las cartas no engine que juegan en el deck Kashtira son un montón de magias quick plays, como los Book of Moon, Book of Eclipse, Forbidden Chalice, Forbidden Lands. Entonces esta carta niega todas las magias el resto del turno excepto las magias normales, es decir, niega todas las magias de campo, continuas y quick plays. Entonces en el Mirror, como les comento, nos ayuda a negar el no engine que juegan ciertos oponentes Kashtiras, pero además también le quitamos el acceso a su campo y le quitamos el acceso a la build. Y pues lo más importante sí sería que es una carta Blowout contra el Runic. Y ya como la última carta de la banca, estamos contemplando la Pointer, que en el regional que jugamos también la jalamos lo suficiente o la buscamos con la Trust o la excavamos con la Prosperity. Y pues sinceramente, de forma similar a como les explicamos el razonamiento de las TTT, de las Talents específicamente, si podíamos resolver la Trust para setearnos una carta, íbamos por la Pointer, de modo que en la draw phase del oponente le podíamos quitar una carta. Y si en nuestro turno lográbamos haber establecido a la Riseheart, esa carta que le quitábamos de la mano ya no iba a volver con ellos, se le íbamos a tachar de material, por lo que estaba muy fuerte. En cuanto a la banca va a ser todo. Próximamente estaremos subiendo el video con los combos del deck. Ya saben que cualquier cosa la pueden dejar abajo y nos vemos después. Hasta luego.